Un tiempo verbal pasado compuesto, frecuentemente en español llamado pretérito perfecto o en francés conocido como el passé composé. ¿Cómo se formula? ¿Cuáles son sus componentes? Y sobre todo, la pequeña particularidad de sus auxiliares. En esta sesión número 5 aprenderemos cómo trabajar con este passé composé y sus respectivos detalles. Sesión número 5, nivel intermedio menor. Comenzamos. Estas cápsulas informativas son una producción de Monreble Francés y todos sus derechos están reservados. En el idioma francés existen los tiempos compuestos. ¿Qué es un tiempo compuesto? Es cuando un auxiliar ayuda, apoya o, como bien su nombre lo dice, auxilia a diferentes verbos con la finalidad de formular un tiempo verbal. En un tiempo compuesto, siempre se utilizarán dos auxiliares. Puede ser el auxiliar être o puede ser el auxiliar avoir. Y estos dependerán de dos reglas, la regla del PM o la regla del CO, que ya explicaremos más adelante. En total, en francés existen 5 tiempos compuestos, 5 tiempos los cuales utilizarán las mismas reglas, tanto la del PM con su respectiva regla ortográfica, como la regla del CO también con su respectiva regla ortográfica. No se preocupen, en cada sesión explicaremos cada regla y sobre todo detallaremos puntos que en español no existen o simplemente no se trabajan. Hoy comenzaremos a explicar al pasado compuesto. Un tiempo verbal muy sencillo, pero donde tenemos pequeños puntos o pequeños detalles a explicar. Lo primero que vamos a explicar para este pasado compuesto es que este tiempo verbal tiene, como todos, componentes específicos. Componentes los cuales dividen en dos partes. Ahora, ¿cuáles son estas partes? Primero, el más sencillo y como todo tiempo verbal, el sujeto. Siempre, todo tiempo verbal necesita un sujeto para trabajar. Y aquí viene lo interesante. Todo tiempo compuesto trabaja con dos verbos que auxilian o que ayudan, el verbo être y el verbo avoir. En esta ocasión, para el pasado compuesto, necesitamos al auxiliar être o al auxiliar avoir al tiempo presente. Es de suma importancia el tener siempre être o avoir exclusivamente al tiempo presente. Enseguida, ya que tenemos a estos auxiliares, ahora necesitamos el trabajar con un participio o un participio pasado. Un participio pasado son las terminaciones ado, ido y algunos verbos especiales o que formulan su participase de manera muy particular en español. En francés, este es el problema, que cada grupo verbal tiene su propia forma para formular o para hacer un participio. Ahora bien, 3 componentes básicos, los cuales desglosaremos e iremos conociendo cada punto o cada apartado. El primero es muy sencillo, los sujets. Los sujets o los sujetos ya los conocemos, no son nuevos, desde sesiones anteriores los hemos trabajado y sobre todo, jamás van a cambiar. Son 9 los pronombres personales y obviamente estos 9 siempre serán la base de toda conjugación verbal. Necesitamos a los dos auxiliares, pero viene la duda. Si son dos, ¿con cuál de los dos voy a trabajar? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Bien, el verbo être
siempre va a utilizarse con una regla particular o con una regla especial. La regla del PM. ¿Qué quiere decir PM? P por verbos pronominales, M por verbos de movimiento. Pero, ¿de quién depende? ¿O cuál será el verbo pronominal o el verbo de movimiento? Dependemos del participio pasé. Si nuestro participio pasé es de un verbo pronominal o de un verbo de movimiento, entonces ocuparé al auxiliar er. Por el contrario, si no es ni pronominal ni tampoco de movimiento, entonces se va a considerar común u ordinario, o lo que conoceremos como la regla del ser, C de común o de ordinario. Si nuestro verbo en participio pasé o en participio pasado es de un verbo común o de un verbo ordinario, ¿qué quiere decir esto? Que no es ni pronominal ni de movimiento, entonces ocupo al auxiliar hablar. Lo primero que debemos entender es que para hacer un pasado compuesto y todo tiempo verbal que se formule por medio de este criterio compuesto, va a seguir estas dos reglas. La regla del PM, la regla del CO. P es pronominal, M de movimiento. Si no es ninguno de los dos, común u ordinario, o lo que conocemos como la regla del CO. Esto dependiendo de quién, del participio. Por último, el participio pasé o participio pasado. En español son las terminaciones ado y do. Por ejemplo, jugado, comido. Y obviamente hay verbos especiales, hay verbos que hacen su participio pasado de una manera irregular. En francés, este es el pequeño detalle. Cada grupo verbal tiene su propia forma de hacer un participio pasé. Los verbos del grupo 1 presentan una regla, los del grupo 2 presentan otra y los del grupo 3 se trabajan de acuerdo a cada categoría y de acuerdo a cada terminación. La terminación RE presenta una forma, la terminación IR presenta otra. Y por último, los verbos especiales o los verbos auxiliares y semiauxiliares, ellos no siguen reglas, ellos presentan su propia fórmula para trabajar con este participio. Obviamente te apoyaremos en sesiones posteriores donde presentaremos una sesión con los verbos del grupo 1, una con los verbos del grupo 2 y una más donde desglosaremos al grupo 3 y sus respectivas categorías. Por lo pronto, lo primero que debemos entender para hacer un pase composé es esta división, con la regla del PM y con la regla del CO. Y poco a poco iremos introduciendo a los participantes y a sus pequeñas reglas con cada grupo verbal. Es bien importante algo. Estas dos reglas, tanto la del PM como la del CO, las vas a utilizar en todos los tiempos llamados compuestos. Y de igual forma, los participantes jamás se van a modificar y también los ocuparás en todos estos tiempos llamados compuestos. Obviamente en esta sesión aprendimos el pasado compuesto, pero más adelante conocerás tiempos como por ejemplo el condicional pasado o el plusqueparfait, que también son tiempos compuestos y verás la misma estructura, la regla del CO y la del PM y los participantes. ¿Quieres aprender más sobre el idioma francés? No olvides buscar nuestros cursos totalmente en línea. Cursos
con clases en vivo de 2 horas 30 minutos de duración. También busca nuestros materiales digitales para cada clase. De igual forma, busca nuestras guías de aprendizaje, nuestros libros de ejercicios y nuestros conjugadores verbales, tanto de manera física como de manera digital. Por último, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Monreve Le Français. De igual forma, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna de estas sesiones informativas. Sigue aprendiendo el idioma francés con nosotros y espera las siguientes cápsulas informativas. Au revoir et à la sesión próxima.